su oportunidad para ganar las próximas elecciones en España estaba marcada por la posibilidad que habría de ganar un debate cara a cara contra el candidato del partido de centroderecha, el Partido Popular, el PP, y su candidato Alberto Núñez Feijóo. Las cosas no salieron como esperaba Pedro Sánchez y quizás tampoco como esperaba el propio Núñez Feijóo, que tampoco es que sea la gran maravilla. Sin embargo, si podemos hablar de el inicio del declive o del ocaso de la carrera de Pedro Sánchez, este debate permite darnos cuenta de que Pedro Sánchez no ganó las elecciones, las perdió el PP en su momento. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy sábado 15 de julio del año 2023. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por seguir con nosotros. En efecto, lo de Pedro Sánchez termina siendo algo bien particular, porque si analizamos seriamente lo que ocurrió en las pasadas elecciones, yo he estado en las últimas 2 elecciones en España, en el lugar de los acontecimientos. Recuerden que las elecciones en las cuales Pedro Sánchez termina electo fueron unas elecciones que se repitieron. Fue candidato 2 veces. En la primera, pues no lo logra. En la segunda finalmente lo logra. En las elecciones, las primeras elecciones que estuve, cubrí desde la sede de Ciudadanos, el Partido Ciudadano, ya desaparecido. Y en la segunda, las pasadas, cubrí desde la sede de Vox. Vamos a ver dónde estaremos este año. Y tenemos algunas alianzas por allí interesantes que vamos a hacer con otros medios para transmitir en efecto todo lo que allí está ocurriendo. Pero yo recuerdo bien lo que fue el desarrollo de los hechos que llevaron a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno en España. Y si algo tengo yo que decir es que a mí siempre me pareció que había habido una suma de hechos desafortunados que hicieron que Pedro Sánchez terminara en la presidencia del gobierno. Pero ese señor no ganó unas elecciones. Abrumadoramente, incontestablemente, no. Con mayoría absoluta, no. Perdieron los partidos del bando contrario. Ciudadanos, Partido Popular y muy especialmente Vox. Cuando estos 3 partidos no lograron sumar o ponerse de acuerdo para llevar a buen puerto un gobierno que, aunque fuese tripartito, permitiera una estabilidad lejos de la izquierda. Cuando cayeron presa de las discusiones estúpidas con respecto a el tema ideológico y el chantaje contra la ultraderecha, que quienes combaten la supuesta ultraderecha nada dicen de la ultraizquierda, que quienes desentierran los muertos de la guerra civil al mismo tiempo piden que la guerra civil, que fue del 36 al 39, son los mismos que piden que se entierren los muertos de ETA, que fueron hace apenas 10 años. Es decir, olvido para la ETA, pero recuerdo, memoria histórica para Franco, pero olvídate de la ETA, porque así son los tipos. Sin embargo, lo de Pedro Sánchez a mí me llamó poderosamente la atención este debate, porque al darse cuenta, yo creo que Pedro Sánchez se dio cuenta frente a las cámaras y frente a nuestros ojos de la inutilidad absoluta de sus berrinches. Su caída está consumada. Lo único que puede evitar que Pedro Sánchez pierda las elecciones es que la derecha española sea lo suficientemente bruta como para lanzar esta victoria por la ventana. Pero en este momento en el que estamos hablando, Pedro Sánchez está caído. En el momento en el que estamos hablando, hoy 15 de julio del año 2023, Pedro Sánchez está fuera del gobierno de España. Si en esta semana el señor Sánchez
remonta, no es gracias a él, sino gracias a los errores de sus contrincantes. Y creo que eso queda perfectamente claro cuando se ve la actitud del tipo. La actitud de Pedro Sánchez en este debate fue francamente infame. Por tanto, no podemos dar volantazos ni, por supuesto, hacerlos de manera brusca. Y digo esto porque el señor Feijóo y el señor Abascal lo que aspiran es a derogar todo esto. Eso de que usted nos diga que la economía va como una moto, pues es una falta de respeto a los españoles. Y usted ha nombrado más de 40 ministros. Por tanto, tener un gobierno estable con más de 40 ministros, para tener una buena economía tiene que tener usted una única política económica. ¿Tiene usted la política económica del populismo de Podemos? ¿Tiene usted la política económica del Partido Comunista? Sí, señor. ¿Tiene usted la política económica del Partido Comunista? ¿Tiene usted la política económica del Partido Sanchista? Y una dosis pequeña del Partido Socialista. Es el presidente que más deuda ha metido, con un maquillaje del paro que todavía no sabemos. ¿Por qué no dice cuántos fijos discontinuos tenemos? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué oculta el dato? Señor Feijóo, señor Sánchez, con todo el respeto, ¿puedo intervenir? Nos ha endeudado, nos ha subido los impuestos, nos ha hecho ser el país a la cola de la Unión Europea en crecimiento económico y nos ha recaudado, nos ha cobrado 40.000 millones más de impuestos en el año 22 que en el año 21. Los datos económicos son lo suficientemente duros en contra de Pedro Sánchez. Pero ¿cuál es el problema? Que desde aquí, desde este rincón de Europa, humildemente puedo decirles que los números no le dicen nada a la gente, sobre todo cuando son cifras macro. Cuando usted dice, nos ha quitado 40.000 millones de euros en impuestos en los últimos 2 años, suena como una cifra muy dura. Pero en realidad hay unas cifras que son las que vive la gente en su casa, que es cuánto cuesta una barra de pan. Cuando tú dejaste de pagar 40 centavos por una barra de pan para pasar a pagar 80 centavos o 1 euro por una barra de pan, ahí estás hablando, ahí estás aterrizando el tema de la economía en la mesa, en la despensa, en la nevera, en el bolsillo del ciudadano. Cuando tú dices que la economía va como una moto, que es lo que dice este señor, que la economía va viento en popa, la gran pregunta sería, y entonces si la economía está tan bien, ¿por qué hay tanto español yéndose de España a trabajar a cualquier parte del mundo donde le ofrezcan trabajo? ¿Por qué hay tanto español llegando aquí a Alemania a trabajar en los almacenes, en las grandes cadenas, en las industrias, sin hablar siquiera idioma, pero echándole piernas ahí como obrero no calificado, ganándose un sueldo mínimo en Alemania que no se lo ganarían jamás trabajando en España como personal calificado? Porque hay que verle la cara a un sueldo de 1.400 euros en España. Quien se gane 1.400 euros en España, bueno, puede celebrar. Pero eso es un sueldo mínimo, normalmente sí, es un sueldo mínimo en Alemania. Y al ser un regular sueldo mínimo en Alemania, pues prefieren, evidentemente, venirse a Alemania y trabajar aquí como obreros no calificados que quedarse en España sometidos a la miseria de 800 euros, si acaso, o de una cosa ahí precaria por unos meses que no le va a alcanzar ni siquiera para pagar un arrendamiento digno. Eso es lo que nos dicen los socialistas, que dicen ser los representantes de la clase obrera, de los trabajadores y todo esto, pero los trabajadores de la clase obrera en España son, antes se hablaba de los mileuristas, ahorita son menos que mileuristas. Ya lo del mileurismo se pasó de moda, porque ya ni siquiera eso, ¿no? Pero claro, los socialistas, ¿qué hacen? Mentir. Y Vox hablan del sanchismo. Y yo siempre que lo dicen, pienso en que Pepe y Vox son lo mismo. Luego llega al gobierno, cuando llega en esta ocasión no va a hacerlo, y lo que hace el señor Feijóo es subir los impuestos a la clase media y trabajadora, y eso sí, aprueban amnistías fiscales para grandes defraudadores, Sánchez, algunos de ellos de su partido político. Señor Sánchez, sino que... el tema, hay algo que me ha llamado mucho la atención los últimos días, que es cómo los políticos españoles, y esto nos interesa mucho a los hispanoamericanos, porque parece que de allí viene el asunto, ¿no? Cómo han decidido poner como tema de, ¿cómo se llama? Sobre la mesa, como arma arrojadiza incluso, el tema de los impuestos a los que más ganan. Es decir, el que es rico, el que hizo dinero, hay que quitarle, porque ser rico es malo. Católico-comunistas, chavistas, impuestos, y aparte de eso siempre se buscan unos eufemismos.
Impuesto a las grandes rentas. Impuesto a las grandes fortunas. Cóbrame los impuestos. Impuestos sobre la renta. El que menos gana, menos paga. El que más gana, más paga. Pero vas a crear un impuesto especial porque a ti te da la gana. Para pagar demagogia. Para gastar dinero en propaganda. Para una política de este tipo que no le llegan a los bolsillos a los ciudadanos. No me vengas a joder. Estoy dando ejemplos claros de cómo los violadores, que usted dice que se solidariza con las víctimas, salen de la cárcel por el disparate de su ley. Usted pasará a la historia por el presidente del gobierno que firmó en el BOE la ley del solo sí es sí. Señor. Un error jurídico se corrige, Eso porque es es un error. no es pero un un error. machismo, una declaración machista u homófoba a sabiendas, eso no es un error. Bueno, el tema de defender, no, porque nosotros defendemos a los homosexuales, tal, usted no defienden a nadie. La izquierda, si algo ha hecho la izquierda y la derecha y el centro y todo el mundo, los homosexuales no necesitamos que nos defienda ningún politiquero. Cada uno se defiende como puede. Y cada uno se defiende con sus propias banderas. Y no con agenda LGBT ni con esas estupideces, porque aquí hay una nueva homofobia, ¿no? Así como hay un nuevo antisemitismo. Ese nuevo antisemitismo que plantea que los judíos son igual que los masones, y igual que, o sea, toda una mezcolanza ahí de estupideces, de gente que no tiene, no tiene argumentos y necesita argumentar para odiar, y entonces sale con que no, la agenda LGBT. Yo lo que exijo es respeto. A mí, yo respeto al que me respeta y al que no me respeta lo combato. Punto. Y la ley me acompaña en eso. Porque las leyes afortunadamente me acompañan. No necesito que ningún político me defienda. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos señores, este Sánchez y sus comunistas, sacaron una ley, que es la famosa ley del sí es sí, según la cual era para proteger a la mujer. Porque si la mujer no decía explícitamente que sí, era una violación. Gracias a esa ley, regresaron a la calle una buena cantidad de condenados por delitos sexuales. Violadores de niños, violadores convictos y confesos, comprobados. Salieron a la calle porque la ley del sí es sí, del sí es sí, solo sí es sí, planteaba una pena menor que la que establecían las leyes establecidas hasta ese momento. En tal sentido, por supuesto, beneficias al reo. Le molesta muchísimo al señor que se lo recuerden y entonces saca, no, porque ustedes son homofóbicos. Bueno, pero tú tienes un poco de delincuentes ahí en tu partido que se ponen la camisa del Che Guevara. El Che Guevara hizo campos de concentración para los homosexuales. Donde ponía en la entrada, el trabajo te hará hombre. Para quien se le olvidó. Eso es otra cosa. Y eso no es un error, señor Feijóo. Eso sabe cómo se llama. Es una claudicación ante el machismo. Y es lo que usted está haciendo, y su partido, con estos vergonzosos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal. Él se queja de que Feijóo haya hecho acuerdos de gobierno en municipios y comunidades con el partido de Abascal, Vox. Sin embargo, él, para poder gobernar, ha pactado con el partido de la ETA, con Bildu, con unos tipos que mataban ciudadanos españoles con tiro en la nuca. Pero él se siente con moral para criticar a los demás. No, es que el tipo de verdad, oye, maldito sea, vale, de verdad. Están cambiando derechos por votos, principios por sillones, señor Feijóo. Yo lo que digo es que el señor Feijóo ha firmado 140 acuerdos en ayuntamientos y en comunidades autónomas con el señor Abascal. Y que ustedes lo que han hecho ha sido un intercambio impúdico, obsceno, de derechos por votos, de principios por sillones, derechos, señor Feijóo, que no son suyos. La sociedad española no va a permitir que le meta a usted y a Abascal en un túnel del tiempo tenebroso que nos va a llevar a no se sabe dónde. El túnel del tiempo, dice, él reclama que el PP y Vox van a meter a España en el túnel del tiempo. En el túnel del tiempo tienen metido a España los socialistas, los postetarras y los chavistas de Podemos, agitándole en la cara a la sociedad española el tema de la guerra civil. El tema de Franco, que hasta desenterraron a Franco. Esto es una cosa interesante. Estos bichos son inclusive necrófilos. Desenterraron el cadáver de Franco, lo sacaron de su sepulcro y se lo llevaron a enterrarlo en otro sitio sin el consentimiento de la familia. O sea, unas cosas infames, ¿eh?
Unas cosas infames. Ahorita la candidata chavista, Yolanda Díaz, que sigue siendo ministra del Trabajo, creo, ha sacado una resolución trascendental. Retirarle las condecoraciones de orden al mérito a Franco. Un tipo que está muerto. Bien. Se murió y no vuelve, Yolanda Díaz. Se murió y no vuelve, como Chávez, tu líder. No gana de estar desenterrando muertos. Que los tipos son necrófilos, ¿ah? Si usted gana las elecciones, yo facilito su investidura. Si las gano yo, la va a facilitar usted. El sanchismo es soberbia. Y el sanchismo es no dejar hablar y ser tan arrogante con el adversario. Sí, con Bildu y con Esquerra no. Conmigo sí. Mire, le hago una propuesta. Hagamos este pacto. Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Es verdad que usted cambia de opinión. Mentir, señor Feijóo, es el 11 de marzo de 2004 y vincularlo con ETA. Hubo un político que se atrevió a decir lo siguiente sobre esta gran mentira del peor atentado en España y en Europa, que fue el 11 de marzo de 2004. Un político español dijo lo siguiente: la sociedad española, en 2006, la sociedad española está obsesionada con saber si ETA tuvo algo que ver con la masacre. Habrá que investigar nuevos documentos, puntos negros en los sumarios y la investigación judicial para determinar si existe o no relación de ETA con la matanza. Esto, señor Feijóo, es mentir. ¿Sabe quién fue ese político? Usted. Hoy. Aquí a veces uno se pregunta si estos tipos tienen voluntad de pensar en el futuro. Porque al final, ¿para qué sirve un debate? Yo nunca he entendido, ¿sabes? Yo nunca he entendido para qué sirve un debate. Para que cada quien exponga sus vergüenzas y sus limitaciones y sus incapacidades. ¿Será para eso? Hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Sí. Yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección. Bueno, tiene toda la razón. Un tipo que pactó con los delincuentes que asesinaban a políticos del propio PSOE. Es decir, este tipo ha pactado con unos bicharracos que asesinaban con tiro en la nuca a compañeros de su propio partido. ¿Esto te cuenta y no cree? De pactos, usted no puede dar ninguna lección. Y se lo digo en nombre y representación de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Mire, la cantinela de que voy a pactar con vos, ya me lo decía usted cuando venían los mítines en Galicia y yo me presentaba a la Xunta de Galicia. La cantinela que le dijo usted al señor Juanma Moreno, diciendo que era un radical y que iba a gobernar con Vox, pues ya sabemos cómo acabó. Tenga cuidado, porque probablemente estas elecciones acaben igual que en Galicia, que en Madrid, que en La Rioja. Y ¿por qué no debate usted conmigo y deja al señor Abascal fuera del debate? Pero mire, yo le vuelvo a reiterar, lo de Miguel Ángel Blanco, lo de Sortu Bildu y lo de ETA, a usted también le acompañará en su biografía política. Señor Feijóo. En la mía, no. Bueno. Ahora me se trompo en la uña, diríamos en Venezuela. Pero pasado, pero que se hable del pasado. ¿Qué daño han hecho con ese temita de la memoria histórica, no? ¿Qué daño le han hecho a España con esto? Además de esto, el estilo de Sánchez. Ese estilo chulesco, altanero, arrogante. Pierde en las formas, pierde con un Feijóo pausado, aburrido, como deberían ser los políticos, por lo menos en la forma. El político no tiene que estar dando brincos ni haciendo payasería. Eso, no sé, uno es chapado a la antigua de veces. Yo he contado muchas cosas de la politiquería venezolana en mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Lo puedes comprar a nivel mundial en Amazon, antes que salga el segundo. Cómpralo antes de que salga el segundo, porque después entonces, yo no he leído el primero, déjame leer el primero. No, léalo de una vez, porque ya viene el segundo libro, mosca. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Mi libro se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Si estás en Europa y lo quieres comprar directamente,
Comunícate conmigo que te lo hago llegar. Fiesta con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana a la venta a nivel mundial en Amazon. ¡Qué maravilla es Cantabria! Cantabria y sus maravillas. Eso te lo tiene la Posada Somavilla. La Posada Somavilla te invita a visitar Cantabria y conocer sus maravillas. La belleza de sus playas, la exquisitez de su gastronomía, la cultura de la ciudad de Santander, la historia de sus alrededores. Es una zona histórica maravillosa. La Cueva de Altamira, Santoña, las playas donde aprendió a surfear Shakira y nunca olvidó las clases. Piqué tampoco. La Posada Somavilla además tiene una extraordinaria, mira esa belleza. La Posada Somavilla tiene, o sea, es una estructura tan bella, tan hermosa, donde de verdad llaman al descanso, al disfrute y a la maravilla. Posada Somavilla. La otra España. Fuera del circuito ese tradicional de Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias. Ahí está la Posada Somavilla. Vive de Cantabria sus maravillas. Con la gente de la Posada Somavilla, si los llamas y les dices Chávez se murió y no vuelve, te van a dar un descuento especial a mi nombre. Las maravillas de Cantabria con la Posada Somavilla. Es mentira que Chávez era bueno, Maduro es el malo. Esa mentira no es verdad. Esa mentira no es verdad, amigos, y eso lo descubre Carelis Bustos en su libro La herencia de un chofer. Venezuela, la herencia de un chofer, argumentación clara donde se deja perfectamente establecido que es mentira, que Maduro es el malo y Chávez es el bueno. Eran malos los dos. Y lo que está haciendo Maduro es lo que Chávez le dejó de herencia. Venezuela, la herencia de un chofer. El libro de Carelis Bustos, que se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Es un extraordinario libro. Una buena forma de enterarse de cosas de Venezuela. ¿Y tú quieres estar acá? ¿Tú quieres anunciarte con nosotros en nuestro canal, en todo nuestro contenido? Comunícate con nosotros a el correo que ves en pantalla. Y te haremos una oferta que no podrás rechazar. ¿Cuál es esa oferta? Formar parte de nuestro equipo de aliados comerciales y, por supuesto, estar junto a nosotros en nuestros contenidos y en nuestras redes sociales. Anúnciate con nosotros. Vale la pena el esfuerzo. Y dentro de todas las cosas, me pregunto yo, ¿para qué sirve un debate? Para que Pedro Sánchez sea capaz de mostrar sus vergüenzas de esta manera. Nosotros paramos el plan Ibarretxe desde la oposición. ¿Perdón? Y ayudamos al Partido Socialista. Usted, señoría, indultó a los condenados por el Tribunal Supremo. Usted derogó el delito de sedición y usted está desprotegiendo la unidad de la nación española. Se me ocurre mejor pegamento, incluso mejor que Superglue, que es el pegamento de Supervox para unir a España. Mire, Vox es un partido constitucional, como lo son todos los partidos políticos que están en las Cortes Generales, porque acatamos la Constitución, cumplimos con la Constitución y nos presentamos bajo las reglas de la Constitución. Y esa es la grandeza de la Constitución, que es abierta, que es integradora. Pero Vox no es un partido constitucionalista, señor Feijóo. Yo estoy en condiciones de explicar hasta el último céntimo de euro de mi cuenta corriente. Absoluta transparencia en mi cuenta corriente. Puedo explicar todos y cada uno de mis viajes, por tierra, por aire y por mar. Todos. En mi móvil nunca verá usted un mensaje a un malhechor, como sí ocurrió con el expresidente Rajoy. Que yo no soy perfecto, no aspiro a serlo, he cometido errores. He tenido un mandato absolutamente difícil, inédito, con una pandemia y una guerra ahora mismo en las puertas de Europa. Pero ¿sabe lo que le digo, señor Feijóo? Que yo soy un político limpio. Utilizan esta técnica que en psicología es bastante conocida y que se llama la proyección. Y consiste en atribuir al oponente defectos propios. Y ustedes lo que han hecho, señor Feijóo, durante todos los años, cuando han estado en el gobierno y ahora también en la oposición, es dividir a los españoles. ¿Quién le habrá hecho el guión a Pedro Sánchez? Porque es un caletre, es un guión que lleva el señor ahí. Número uno, si el señor está tan interesado en hablar de Vox, ¿por qué no permitió que Santiago Abascal estuviera en el debate? Uno. Dos, creo que es interesante también. Si el señor puede explicar sus cuentas, ¿por qué no lo hace? Sus viajes, el viaje en el avión y todas esas cosas. Y los viajes de la esposa y las actividades comerciales de su esposa, las vinculaciones con Marruecos, el hackeo de su celular por los servicios de inteligencia marroquíes, supuestamente. Nada de eso. ¿Cómo es? 5 años incumpliendo. He cumplido la Constitución toda mi vida. He sido presidente de una comunidad autónoma gracias a la Constitución. De la proyección, perdón. Y quiero ser
presidente del Gobierno de España para hacer cumplir la Constitución en todo el territorio español. Como no hicieron, mire, señor Sánchez, con todos los respetos, mire, lo que no puede usted es invadir las instituciones. No puede poner usted un Tezanos en cada institución. Ya tenemos el del CIS, que es suficiente. Bueno, presidente, a mí me llama mucho la atención que ustedes siempre sacan a pasear el Falcon. ¿Sabe por qué lo hacen? No. Lo hacen... Hombre, el que lo saca a pasear es usted. Déjeme explicarme, señor Feijóo. No, bueno. Ustedes lo hacen porque no tienen absolutamente nada para hacer que criticar al gobierno de España y a mí. Usted ha indultado a los golpistas. Bueno, usted gobierna... Otra vez. No, otra vez no. Todos los días. No, es que usted gobierna más con los independentistas que los independentistas. Yo no gobierno con ellos. Usted gobierna las diputaciones de Cataluña, usted gobierna los ayuntamientos de Cataluña más con Esquerra que Esquerra con Junts. Sí, señor Sánchez, sí. Usted lleva secuestrando durante 5 años, usted y su partido, el Consejo General del Poder Judicial. Yo soy libre, autónomo y, por supuesto, limpio. Limpio, dice el señor que es. Limpio. Dice Pedro Sánchez que es limpio. ¿Qué pasó con la visita de Delcy Rodríguez a España y la presencia de su ministro de Transportes y para entonces secretario de organización de su partido en el aeropuerto para recibirla? ¿Qué pasó con el hackeo de su celular? ¿Por qué sigue habiendo una huelga de trabajadores tribunalicios, de letrados, que tiene paralizada la justicia en España? ¿Por qué se está gastando tanto dinero en publicidad en medios de comunicación por parte del gobierno? ¿Qué pasa con la empresa Indra? ¿Qué pasa con los escándalos de corrupción y con las sentencias que no se terminan de ejecutar en contra de delincuentes del Partido Socialista Obrero Español? En el caso de los ERE en Andalucía. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué tanta impunidad? El señor dice que él está limpio. Bueno, en Venezuela le decimos limpios a la gente que no tiene dinero. Es un limpio. Bueno, usted limpio no está. Usted limpio no está. Está perfectamente claro que limpio no está. Ahora, lo que yo quiero saber es si aquí va a haber, y esto es importante, si aquí el señor Feijóo está dispuesto de verdad a gobernar, si el señor Feijóo está dispuesto de verdad a cambiar el rumbo que lleva España. Porque el rumbo que lleva España no es un rumbo marcado por el PSOE, es un rumbo marcado por el bipartidismo. Porque el Partido Popular ha participado en muy buena parte de las acciones que ha hecho el PSOE en estos tiempos, inclusive en discurso y en pensamiento. Porque yo no estoy tan seguro de que el PP en este momento sea un partido de centro-derecha. Parece más bien un partido socialdemócrata de centro. Y esto es algo que debería preocuparle mucho a los españoles y que debería preocuparle a todo aquel que sienta que España debe marcar un rumbo distinto luego de lo que está pasando. Es imposible hablar de Hispanoamérica sin hablar del rumbo político que tiene España. Eso lo aprendí yo bien temprano en la universidad. A mí mis profesores me decían en la Escuela de Estudios Internacionales que no se podía perder de vista a España cuando se quería hablar de Hispanoamérica, porque es imposible que las relaciones entre Hispanoamérica y Europa entren por un lado distinto que no sea por España. En tal sentido, es necesario saber que lo que está ocurriendo en España va a tener unas repercusiones importantes en Hispanoamérica. Hay una cosa particular, que es el tema de las vinculaciones de los partidos políticos españoles con los partidos y con la oposición falsaria y con el régimen chavista en Venezuela. Bueno, las vinculaciones del PSOE y Podemos con el chavismo ya son una cosa que son una cosa asquerosa. El PSOE forma parte de la Internacional Socialista junto a buena parte de los partidos de la oposición falsaria venezolana. Y el PP tiene en sus filas nada más y nada menos que el papá de Leopoldo López, que es parlamentario, europarlamentario electo en las listas del Partido Popular. Todas estas cosas y los arrumacos y acercamientos que hayas a todos estos partidos, es necesario verlos en perspectiva, porque cualquier cosa que ocurra en España y que ocurra en su sistema político termina repercutiendo en Hispanoamérica por las vinculaciones. El caso Cuba, el caso Nicaragua, el caso Venezuela. Todas esas cosas tienen una vinculación con lo que está ocurriendo y con lo que va a ocurrir la semana que corre, esta última semana que viene, en el caso español. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo esto. Les digo, voy a estar en Madrid haciendo varios trabajos con el tema electoral. Y bueno, les anunciaré cuando llegue allí. Espero, por cierto, reunirme con algunos para la cuestión del libro, porque voy a entregar también libros ahí en Madrid. Es necesario saber esto.
que lo que ocurra con el tema de las elecciones en España va a tener unas repercusiones. Todos estos días vamos a tener alguna cuestión especial sobre España en todos los programas, desde aquí hasta el día de las elecciones. Y el día de las elecciones, el próximo 23 de julio, vamos a estar transmitiendo en vivo desde Madrid a través de este canal, junto a otros amigos, para hablar de lo que son estas elecciones y estos resultados. Yo vi caer al Partido Popular, yo vi caer a Ciudadanos desde su sede, como se hundieron, y vi surgir en las elecciones pasadas la fuerza del partido Vox. Vamos a ver con qué nos encontramos en estas elecciones, pero cualquier cosa que nos encuentre, que me encuentre allí, la voy a compartir con ustedes a través de este canal. Al que no me voy a encontrar es a Chávez, porque Chávez se murió y no vuelve. Nosotros sí volvemos mañana con más Fuera de Orden. Hasta entonces. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez.